Hijo del millonario muerde a la limpiadora, pero lo que hizo después dejó a todos perturbados. La lujosa mansión se alzaba como un castillo sobre la colina, con luces parpadeantes que parecían advertir la llegada de un caos inminente. En el aire flotaba un aroma intrigante a perfume caro mezclado con desinfectante. La fiesta estaba en pleno apogeo, un torbellino de risas y música, hasta que un grito desgarrador cortó la noche como un cuchillo afilado. Todos giraron su mirada hacia el jardín, donde un chico de rostro pálido, el hijo del magnate, se había abalanzado sobre una mujer de limpieza, sus dientes desnudándose como los de un lobo rabioso. Nadie sabía qué había provocado tan tremenda locura, los murmullos llenaron el aire, y las miradas se cruzaron llenas de incredulidad y miedo. La mujer, visiblemente asustada, trató de soltarse mientras el joven la inmovilizaba con fuerza. Los invitados no entendían cómo un niño criado en cuna de oro había caído tan bajo, utilizándola como su presa. El acto no solo era brutal, era un escándalo que arruinaría la reputación de su familia. Las luces brillantes comenzaron a parecer sombras de lo que era un simple evento social. Desde la esquina del jardín, varios compañeros grababan la escena, sus teléfonos iluminando sus rostros de asombro. Mientras la situación se tornaba más caótica, la música se desvaneció, cubriendo el ambiente con un silencio tenso y luego, un lamento. Los murmullos aumentaron. ¿Qué está pasando aquí? Es un monstruo. Resonaban entre los asistentes. Los ojos de la limpiadora estaban llenos de lágrimas, su expresión una mezcla de dolor y humillación. Un nudo se formaba en la garganta de todos los que la observaban. ¿Cómo había llegado a esto? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto y mientras estás ahí, dale a me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El silencio se rompió abruptamente cuando un próximo amigo del hijo del millonario, con un rostro desencajado, comenzó a gritar. La gente continuaba rodeando el lugar, críticas y rumores giraban en torno a lo ocurrido. Era un espectáculo de horror. ¿Qué haría el chico después del incidente? Su mirada, llena de descontrol, se desvió a la multitud y una risa escalofriante escapó de sus labios. Este era solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre, pero, ¿hasta dónde sería capaz de llegar para ocultar su crimen? La noche estaba lejos de terminar. El chico, desbordante de un frenesí inexplicable, se puso de pie lentamente, como si cada movimiento perteneciera a un espectáculo distorsionado. La multitud retrocedía con una mezcla de asombro y terror. Nadie podía predecir sus próximos pasos. Su mirada brillaba con una locura que helaba la sangre, una chispa oscura que iba más allá de la simple rabia. Entre los murmullos, destacaba la voz de una mujer, su tono suplicante: «Detente. No puedes hacer esto». Pero el chico solo sonrió, una mueca inquietante que borró cualquier rayo de compasión en el aire. Parecía disfrutar del control que tenía, como si los demás no fueran más que fichas en un juego macabro. La limpieza de la situación, los gritos, todo parecía un eco distante. De pronto, se lanzó hacia la mesa donde estaban los cócteles, buscando algo, todo lo que pudiera usar como arma. Un vaso de cristal brilló entre sus manos, capturando la luz de las lámparas, y su intención se hacía clara: no iba a dejar que esta noche pasara sin dejar su marca. Los asistentes, con el corazón en un puño, retrocedieron un paso más. Las sonrisas y risas anteriores parecían de otro mundo. Un amigo, un chico de cabello rizado, tuvo el valor de adelantarse, intentando razonar con él. «Por favor, basta. Piénsalo. Esto solo te va a hundir más». Pero el hijo del millonario no estaba para razonamientos.
La locura se había adueñado de él. Afuera, la noche oscura se hacía más densa, como si el cielo también hubiera decidido presenciar el desastre que se desarrollaba. La atmósfera se cargaba de tensión. La limpiadora, ahora en el suelo, temblaba, su mente parecía correr en 1000 direcciones. El dolor físico era lo de menos, el horror emocional era un monstruo que la devoraba desde dentro. Justo cuando el joven se enfocó en su objetivo, un grito cortó el aire. Era la madre del chico, quien se había abierto paso entre la multitud. «Aléjate de ella, bastardo». Su voz resonó fuerte, despertando la realidad del horror en los presentes. A medida que ella se acercaba, la multitud comenzó a moverse, creando una ola de murmullos y temores compartidos. El chico volvió su mirada hacia su madre, y por un momento, la locura pareció desvanecerse. Pero en sus ojos aún había una chispa de desafío. «Nadie me detendrá, ni siquiera tú». Las palabras resonaron en un eco gélido. Los otros invitados, paralizados, observaban cómo las emociones y conflictos familiares se intercalaban en un instante, mientras la madre intentaba llegar al lado de su hijo. Un destello de decisión brilló en los ojos de la limpiadora, el tormento se transformó en una férrea voluntad de sobrevivir. Los pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Qué haría? ¿Sería capaz de luchar, o simplemente permanecería en el suelo, sumida en su dolor? En ese momento, un estruendo proveniente de dentro de la mansión interrumpió su contemplación. Las luces titilaban de nuevo, pero esta vez iluminaban una escena caótica. La fiesta había dejado de ser un evento social, se había convertido en un campo de batalla. Los gritos aumentaban en intensidad, se escuchaban desde todas direcciones y los rostros de los asistentes se deformaban en pura desesperación. Era solo el inicio de una serie de revelaciones que provocarían estragos más allá de lo que cualquiera había imaginado. Cuando la realidad finalmente se abriera de par en par, ¿quién tendría el valor de mirar hacia adentro? La noche se volvería aún más oscura, pero más que eso, secretos escondidos de la alta sociedad comenzaron a brotar como ratas ante una tormenta inminente, y así, mientras el caos se desataba, una pregunta se posaba en el aire: ¿qué secretos estaba dispuesto a revelar el hijo del millonario para protegerse a sí mismo? La noche tenía mucho más que ofrecer, y el desenlace comenzaba a tomar forma en el horizonte. El caos continuaba desbordándose como una copa derramada. La madre del chico se acercó, pero un torrente de empujones y gritos la hizo titubear. La limpiadora, viendo el miedo y la confusión en los rostros de los demás, sentía un impulso urgente dentro de sí. Tenía que moverse, hacer algo, antes de que la situación se tornara irreversible. Mientras el hijo del millonario, con el vaso en la mano, dirigía su mirada hacia la madre, los murmullos se convertían en un coro de alaridos. «No», gritó alguien, pero su voz se ahogó entre la multitud. En ese instante, un brillo verduzco apareció en la mirada del chico, una mezcla de determinación y locura. «Los secretos acaban hoy», murmuró para sí mismo, como si compartiera una revelación divina. Con un movimiento inesperado, arrojó el vaso al suelo, donde se hizo añicos, lanzando fragmentos brillantes como estrellas caídas. El sonido del cristal rompiéndose resonó como un disparo en el aire, cortando la angustia con precisión. La limpiadora, forzando su mente a concentrarse, se levantó del suelo, sintiendo que el dolor se disipaba con cada paso que daba. La intensidad de la escena la empujó a actuar. Atravesó la multitud, su cuerpo completamente erguido, alzando la voz en una desesperada mezcla de desafío y súplica. «Basta. Este no es el camino que sigues, no puedes decidir por todos nosotros». El chico, sorprendido por su inusual valentía, soltó una risa amarga. «¿Qué sabes tú de caminos? Tú solo limpias lo que queda, y ni siquiera eres parte de este mundo». La crueldad en sus palabras, que antes se centraba en su madre, ahora caía sobre la mujer que había estado sufriendo de su perplejidad. Un profundo silencio cayó temporalmente sobre la fiesta, como si el aire mismo retuviera la respiración. La mirada de la limpiadora se endureció. «Pero tú tampoco eres parte de este mundo. Solo eres un niño asustado detrás de un disfraz de poder. En el fondo,
Él solo quiere una razón para dejar de huir. La verdad que brotó de sus labios resonó entre los asistentes, muchos sintiendo la aguda mordida de la revelación. Sin embargo, el chico no estaba listo para ceder, su locura solo creció. ¿Por qué defender a alguien a quien crees que puedes salvar? ¿Acaso no lo ves? Todos están aquí, mirándome, preguntándose quién seré después de esta noche. Sus ojos brillaban con una intensidad que encendía el aire a su alrededor. Momentos después, el clamor volvió a intensificarse, cuando la madre, al fin, logró atravesar la distancia que la separaba de su hijo. «Despierta», gritó con un tono desgarrado, sus manos extendidas como si tratara de sacar a su hijo de un profundo abismo. Pero, en lugar de respuesta, recibió una embestida de ira. «No puedes salvarme, madre. Nadie puede. No soy más que un objeto en tus manos». Y justo en ese instante, antes de que la tensión pudiera alcanzar su clímax, la puerta principal se abrió de golpe. Una figura imponente apareció en el umbral, oscureciendo la entrada. Fue la llegada de un policía, con su uniforme pulcro y su mirada afilada. «¿Qué diablos está pasando aquí?», demandó, escudando su mirada sobre la multitud y deteniéndose en el grupo donde todo comenzaba a desmoronarse. El silencio se transformó en un murmullo nervioso. Los ojos se movieron como mariposas inquietas, buscando respuestas, pero nada ayudaba a deshacer la tensión. La complejidad de una verdad oculta amenazaba con desbordar el corazón de cada uno, pero el chico, atrapado entre el amor y el odio, miró al oficial con un fuego renovado en su interior. «Te daré una razón para actuar, para ser realmente parte de esto». Su voz era un susurro, pero en la atmósfera pesada, resonó como un trueno. Los presentes retrocedieron, preguntándose qué clase de tormenta se avecinaba. El misterio era palpable y la noche parecía aún más oscura al anticipar un desenlace inminente. ¿Qué decisión haría el hijo del millonario? ¿La desesperación o la traición guiarían su destino? Así el viento se preparó para soplar una nueva revelación. En la mente de quienes deseaban sobrevivir. Todo era un juego. ¿Quién caería en la siguiente jugada? Las sombras se alargaban en la sala, el ambiente era tenso, casi insoportable. El chico se mantuvo firme, su mirada fija en el oficial. En el fondo, los murmullos crecían, pero lo que todos sentían era un miedo palpable, como una niebla densa que envolvía cada rincón del lujoso salón. «¿Qué harás, niño asustado?», preguntó la limpiadora, usando su voz como un ancla en medio de la tormenta. Pero el chico ya no parecía un niño, sino un ser trascendental capaz de decidir el destino de todos. Con un movimiento abrupto, él se dio la vuelta y, con un gesto, señaló al vaso hecho trizas. «¿Ves esto? La destrucción solo es el principio». Su voz resonó como un eco en el corazón de la multitud. Muchos se preguntaban si en realidad el chico podría cumplir sus promesas, o si solo estaba al borde de un colapso completo. El oficial, entre confuso y cauteloso, hizo un paso hacia el frente. «No estoy aquí para jugar contigo. Lo que está sucediendo puede terminar muy mal si no te calmas». La autoridad en su voz no ocultaba la desesperación, él sabía que era un momento crítico, pero las emociones corrían como ríos desbordados, difíciles de contener. Sin embargo, el chico no se vio afectado. Una risa oscura escapó de sus labios. «¿Calmarme? ¿Cuándo todos están esperando este momento? Yo no soy el único cargando secretos». Su mirada penetrante recorrió la multitud, haciendo que varios sintieran que sus corazones se detenían. Esos ojos estaban llenos de promesas rotas y de historias que nunca verían la luz. De repente, con un movimiento inesperado, llevó su mano a la chaqueta y sacó un pequeño objeto brillante. La multitud inhaló en unísono, una navaja. El gesto era calculado, sus dedos temblaban, pero la decisión estaba tomada. ¿Alguien quiere ver el verdadero destello de esta noche? Lo que estoy a punto de compartir cambiará todo. La limpiadora dio un paso al frente, su corazón latía con fuerza. «No lo hagas. Esto no es un juego, por favor». Pero su súplica cayó en oídos sordos.
Los ojos del chico brillaban con una mezcla de locura y libertad. La idea de desatar su verdad era como una vívida fantasía para él. Un grito entre los presentes rompió la tensión. «No lo hagas». Pero el ruido fue como un susurro en el viento. El chico se acercó a la madre, inquebrantable. «Tú siempre habías tenido tanto poder sobre mí, pero esta vez, seré yo quien elija». Y con un destello, cortó la palma de su mano con la navaja. Sangre roja, brillante y viva, brotó como una flor en medio de la noche oscura. La multitud contuvo la respiración, un escalofrío recorrió la sala como un contacto eléctrico. «Mira cómo me libero», gritó mientras la sangre caía al suelo en un caprichoso arco. La madre se llevó las manos a la cara, llena de horror. Sin embargo, antes de que alguien pudiera reaccionar, el chico tomó la sangre con sus dedos y, en un acto desquiciado, trazó un círculo sobre el suelo. «Aquí, en este círculo, diré la verdad. La mentira empieza y termina en mí». El policía miró a su alrededor sin saber qué hacer. La atmósfera se volvió enrarecida, el aire parecía vibrar con la tensión acumulada. Nadie sabía cuál era el siguiente paso, todos estaban a punto de conocer un secreto que podría destruir o liberar a un joven devastado. Afuera, el viento aullaba con un miedo antiguo, algo estaba a punto de revelarse. ¿Qué ocurre cuando la verdad es más peligrosa que la mentira? Los murmullos se intensificaron mientras el círculo de sangre se iluminaba con una luz tenue, como si algo más grande que ellos estuviera despertando. ¿Era el verdadero poder del chico el secreto que todos temían? La noche estaba lejos de acabar, y el verdadero horror apenas comenzaba a desenredarse. ¿Qué más estaba dispuesto a sacrificar para liberarse de sus cadenas? El círculo de sangre comenzó a brillar con una intensidad sobrenatural, como si una energía oscura emergiera desde las profundidades del suelo. La multitud, paralizada, no podía apartar la vista de aquel espectáculo inquietante. El chico, con su mano herida, parecía canalizar algo muy por encima de su comprensión. «Escuchen. Esto es solo el principio», gritó, su voz resonando como un trueno, atravesando el silencio helado que había caído sobre el lugar. Sus ojos ardían de una furia contenida, como si una tormenta de emociones estuviera a punto de estallar. Los murmullos se convirtieron en un eco de dudas y temores. La madre, todavía con las manos en la cara, comenzó a desgarrarse por dentro. «No. Detente, por favor. No sabes lo que estás haciendo. No puedes jugar con lo sagrado». Pero sus palabras se desvanecieron en la atmósfera cargada de tensión. Con un gesto dramático, el chico levantó la navaja, ahora manchada de su propia sangre, y pronunció un antiguo conjuro en voz baja. Nadie comprendía las palabras, pero el aire se volvió denso, casi palpable, como si la habitación misma se estuviera manifestando. Las luces titilaron y el círculo de sangre comenzó a girar, provocando un remolino de sombras y destellos que llenó la sala. Un crujido resonó en el ambiente. Las paredes parecían encogerse, y un frío inesperado permeó el aire. Algunos comenzaron a retroceder, sintiendo que el peligro se intensificaba. «¿Quieren saber de verdad quién soy?», continuó el chico, desafiando a la multitud con su mirada intensa. «Soy la sombra de todo lo que han ocultado. Soy la respuesta a sus preguntas y el eco de sus secretos». De repente, alguien en la multitud gritó: «Es un monstruo. Matadlo». Las palabras dispararon la tensión hasta el límite. La reacción fue inmediata, algunos comenzaron a moverse hacia él, armados con la rabia y el miedo que habían ido acumulando. El chico, en respuesta, levantó su mano ensangrentada. «Nadie se atreva a dar un paso más. Lo que estoy a punto de revelar cambiará sus vidas para siempre. Todos lo saben, pero nadie se atreve a hablar». Como un trueno, una repentina explosión de luz blanca irrumpió desde el círculo de sangre, iluminando los rostros aterrados de los presentes. Un sonido similar a un grito resonó en la habitación, una mezcla de dolor, miedo y algo más oscuro que se escapaba de su boca. La mayoría cerró los ojos. Aquel espectáculo no era solo terrorífico, sino profundamente inquietante. La limpiadora,
que había estado observando desde un rincón, se sintió atraída hacia el círculo, como si una fuerza irresistible la empujara hacia adelante. «Tú no eres un monstruo. Eres un niño», gritó, desafiante. Su voz resonó en la sala, deteniendo el caos momentáneamente. El chico, sorprendido por la valentía de su defensa, giró lentamente hacia ella, sus ojos aún ardientes, pero con un destello de reconocimiento. «¿Ves? Hasta la más pequeña llama puede iluminar la oscuridad más profunda. Dime, ¿estás lista para conocer la verdad que cambiará todo?» Antes de que la multitud pudiera reaccionar, una sombra atravesó el círculo, y el aire tembló, convirtiendo la atmósfera en un lienzo de promesas y advertencias. Un silencio sepulcral se apoderó del salón nuevamente. Todos esperaban nerviosos la siguiente jugada, sintiendo que el verdadero horror apenas comenzaba a desplegarse. El chico tomó una respiración profunda y, con una voz llena de determinación, pronunció: «Yo soy el hijo de este mundo, y esta noche revelaré lo que todos han temido». Y con un último giro de su muñeca, el círculo estalló en llamas azules. Lo que estaba por venir era inimaginable. ¿Podría un solo secreto ser el desenlace de todos los años ocultos o abrir una puerta a un terror incomprensible? Las llamas azules danzaron por la habitación, iluminando los rostros llenos de horror e incredulidad. La madre, con el corazón en la garganta, sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué significaba esto? ¿Era realmente su hijo, o el monstruo que todos temían? La atmósfera se volvió densa, y los murmullos se apagaron por completo, como si la misma naturaleza contuviera la respiración. La limpiadora, aún paralizada por la fuerza del momento, se sintió atraída por la energía que emanaba del círculo. Cada destello de esas llamas contenía fragmentos de poder antiguo, secretos olvidados que parecían intentar comunicarse con ella. Su corazón latía desbocado, y en ese instante de vulnerabilidad, recordó palabras de su abuela: «La verdad se manifiesta en el fuego de la revelación». El chico envuelto en sombras comenzó a murmurar, sus palabras resonaban como un canto ancestral, cada sílaba vibrando con una energía que cortaba la realidad misma. «Desvelen sus secretos. Liberen sus miedos y dejen que lo oculto venga a la luz». Las llamas azules respondieron, volviéndose más intensas, como si fueran criaturas vivas manifiestas. Los miembros de la multitud habían retrocedido, pero algunos, impulsados por la curiosidad, comenzaron a acercarse de nuevo, atraídos por el magnetismo de la escena. Las sombras se estiraban y retorcían, formando figuras que danzaban y gritaban en una tragedia antigua. La limpiadora sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no retrocedió. «Tú sabes lo que estás haciendo, y no tienes miedo», pensó. «No pueden esconderse más», dijo el chico, su voz resonando con un poder que hizo eco en las paredes. «Las máscaras que llevan son solo ilusiones. Su verdadero yo clama por libertad». En ese mismo instante, uno de los hombres en la multitud, un viejo conocido de la madre, se precipitó hacia adelante. «Para. Detén esto ahora», intentó gritar, pero la voz se perdió entre el clamor de las llamas. El chico giró, enfrentándolo con una intensidad que heló la sangre de todos. «¿Y tú, cuántos secretos llevas dentro? No eres más que otro cobarde que se oculta tras su fachada». El hombre se detuvo en seco. Sus ojos se llenaron de miedo, y un sudor frío le recorrió la espalda. La verdad había golpeado su corazón. La mayoría se preguntaba qué le ocupaba la mente, pero él sabía que su pasado estaba a punto de desmoronarse ante sus propios ojos. «Yo he hecho cosas terribles», gritó, dejando caer su guardia. Entonces, el círculo de llamas pareció aumentar, como si necesitara la energía de su confesión. La madre del chico intentó intervenir. «No, por favor, no. No necesitas hacer esto», pero sus palabras se ahogaron en el poder del momento. De repente, una figura oscura emergió de las llamas, un ser etéreo que parecía desafiar la comprensión de todos. El chico miró a la figura, su expresión se transformó. «Ahora, los que deben hablar, lo harán», susurró. Un grito desgarrador se alzó del fondo de la sala. «No puede ser», alguien exclamó,
mientras comenzaban a aparecer más sombras, cada una un eco de un secreto enterrado. La multitud comprendió, cada uno de ellos llevaba una carga, y el chico era el catalizador que liberaría esos secretos al mundo. ¿Serían capaces de enfrentar lo que llevaban tanto tiempo ocultando? Mientras el chico se preparaba para canalizar el poder de las almas, la limpiadora sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La revelación estaba a punto de explotar, y no había vuelta atrás. Con un movimiento inesperado, el chico extendió su mano hacia la limpiadora, como si buscara algo en ella. Dame tu fe. Solo juntos podremos completar este acto de liberación. En un instante, todas las miradas se centraron en ella. ¿Aceptaría la limpiadora el reto, o se atrevería a desentrañar el misterio que podría cambiar sus vidas para siempre? El eco de los secretos resonaba en el aire, y el desenlace estaba a la vista. La limpiadora sintió el peso de todas las miradas sobre sus hombros. Era como estar en el centro de un torbellino, donde las voces se mezclaban en un coro de ansias y temores. ¿Por qué me mira así?, pensó, mientras el chico mantenía su mano extendida, su rostro oscurecido por las llamas azules que iluminaban la habitación. Había una intensidad en esos ojos que la atravesó, como si pudiera ver sus secretos más profundos. El eco del grito desgarrador aún resonaba en el aire, y la figura etérea danzaba entre las sombras. La limpiadora se debatía entre el miedo y una curiosidad peligrosa. No había tenido una vida fácil, había trabajado dignamente, limpiando los restos de las decisiones de otros. Pero ese momento podía ser su oportunidad para transformar su destino, para dar voz a lo que había cargado durante años. Confío en ti, dijo el chico en un susurro que pareció resonar en el corazón de la limpiadora. Fue como si todo el peso del mundo la impulsara hacia adelante. Se acercó lentamente, su mano temblando mientras la extendía para entrelazarla con la del chico. No. No puedes hacerlo, gritó un hombre en la multitud, su voz llena de angustia. Pero ya era demasiado tarde. Al tocar su mano, un estallido de energía recorrió la habitación, como si una tormenta hubiera iniciado su curso. Las llamas azules se iluminaron aún más, llenando el espacio con una luz que parecía bailar al ritmo de sus corazones latiendo al unísono. Ahora, revelen sus miedos, exclamó el chico, con la firmeza de un líder destinado a hacer historia. Lo que sucedió a continuación fue indescriptible. La especie de neblina oscura que rodeaba a la figura etérea comenzó a desvanecerse, dejando al descubierto rostros de personas de la multitud, rostros de aquellos que llevaban cargas invisibles. Uno a uno, comenzaron a hablar, sus voces llenas de desesperación y liberación. Yo traicioné a un hermano, murmuró una mujer, sus palabras saliendo como un susurro quebrado. Las sombras tomaron forma a su alrededor, capturando la esencia de su arrepentimiento. Tú eres el culpable de mi dolor, gritó otro hombre, mientras una sombra de su pasado emergía, petrificada en un grito mudo. Los murmullos se hicieron más intensos. Historias de engaños, terrores y culpas antiguas comenzaron a brotar como si las llamas azules hubieran abierto una compuerta al abismo de sus almas. La limpiadora sintió como su propio corazón se aceleraba. ¿Qué pasaba con sus propias verdades? ¿Cuánto tiempo había cargado su propia sombra? Mientras tanto, el chico, con su mano todavía unida a la limpiadora, parecía absorber las confesiones, utilizándolas para fortalecer el círculo de fuego. Necesitamos más, decía con cada revelación, instigando a la multitud a desatar sus verdades ocultas. Una risa nerviosa resonó de un rincón. Era la madre del chico, que observaba horrorizada mientras sus propios secretos comenzaban a resurgir. La confrontación se acercaba. ¿Cuántas cosas había ocultado sobre su propio hijo? El eco de la confrontación se sentía, y la atmósfera se cargaba de electricidad. Solo queda una verdad más por liberar, dijo el chico, sus ojos fijos en la madre, como si ya conociera lo inminente. Tú lo sabes. ¿Estás lista para sacar la última piedra de tu camino?
La madre, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor, miró a la multitud y luego a la limpiadora, sintiendo que su propia historia estaba a punto de ser desnudada. Era un momento de elocuente terror. ¿Se atrevería a revelar su verdad? ¿Por qué siempre había evitado sus propios fantasmas? Y mientras el silencio se cernía sobre ellos, el chico pronunció con firmeza: el fuego no perdona, y los secretos siempre buscan salir. Quien no hable, será devorado por las llamas de su propia creación. Al escuchar eso, la atmósfera se tornó más pesada, como si los secretos atrapados estuvieran esperando un momento fatídico. La madre miró a su hijo a los ojos y un profundo nudo se formó en su garganta. ¿Tendría el valor de enfrentar todo lo que había silenciado? La multitud contuvo la respiración, aguardando una respuesta, un giro inesperado. Pero la respuesta de la madre podría cambiarlo todo. La madre, sintiendo que la presión del momento la aplastaba, dio un profundo suspiro. Su mirada pasó del chico a la limpiadora, como si buscara un refugio en ella. La multitud, un mar de ojos expectantes, no dejaba de masticar su ansiedad. El chico, firme en su postura, la instaba a liberar su verdad, a develar el secreto que la había atado a un pasado oscuro. Lo hice, comenzó la madre, su voz temblorosa, como si hablara desde el fondo de un abismo. Lo hice por amor, o quizás por miedo. Las llamas azules vibraron intensamente al escuchar sus palabras, danzando como si sintieran la carga de su confusión. Tu padre, él no era quien decía ser. Y yo lo sabía. La sala retumbó con el murmullo de la multitud, las sombras tomando formas inciertas, cada confesión alimentando el fuego. La limpiadora sintió un escalofrío. ¿Qué haría con esa revelación? ¿La madre estaba a punto de destrozar la imagen que todos tenían de ella? ¿Qué fue lo que realmente hiciste?, preguntó la limpiadora en un susurro que solo ella pudo escuchar. Lo oculté, cuando de repente todo se tornó oscuro. Él cambió, ya no era el hombre que amaba. Era un monstruo. La angustia en sus ojos era palpable. Tuve que salir de la sombra, protegerte, alejarte de esa vida. De repente, un grito desgarrador brotó de entre la multitud. Mentira. Eres igual que él. La voz de un desconocido rompió el frágil silencio. La figura titubeante que dio el grito se adelantó, su rostro distorsionado por la rabia. Era un hermano que había crecido en la misma casa, una víctima de la confusión y el dolor que había estallado. Todo este tiempo creí que me protegías, pero solo era una cobardía disfrazada. La voz del hermano retumbó con virulencia, arremetiendo contra la madre. El chico, aún sosteniendo la mano de la limpiadora, miró a su madre fijamente. Había fuego en sus ojos que reflejaba tanto la añoranza como la decepción. ¿Y ahora qué?, preguntó, apenas contenido entre la desesperación y el deseo de entender. ¿Ahora qué hacemos con esta verdad? La madre, sintiendo que su mundo se desmoronaba, asintió con la cabeza, su voz inquebrantable en su sinceridad. Debemos enfrentarlo. No podemos seguir ocultándonos. Todo esto se derrumbará si no lo hacemos. Las llamas azules empezaron a chisporrotear, cada vez más intensas, como si la energía del lugar se volviera palpable. Las palabras de la madre se convirtieron en un llamado a una batalla no solo contra sus propios demonios, sino contra el pasado que había encadenado a todos. La atmósfera vibraba con una mezcla de ansiedad y determinación, creando un espacio donde las verdades se alzaban como guerreras ansiosas por la conquista. La multitud, ahora enardecida por la confrontación, comenzó a hablar de nuevo, revelando secretos que habían permanecido ocultos por demasiado tiempo. La limpiadora sintió un torbellino de emociones al entender que este rito de liberación no era solo sobre la madre, sino sobre cada uno de ellos, atrapados en sus propias penurias y miedos. En el caos, una luz parecía brillar, un atisbo de redención, pero mientras las voces resonaban, el chico miró a la limpiadora con una desesperación que parecía casi palpable. ¿Vas a hablar? Tú también tienes algo que contar. Este es el momento perfecto. La limpiadora sintió que el aire se le escapaba.
Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Qué revelaría? ¿Podría sumergirse en las sombras de su propio pasado y arriesgarse a ser vista de una manera que nunca había imaginado? La decisión se cernía sobre ella como un espectro, mientras la multitud aguardaba su respuesta. Y en ese silencio, una sombra la abrazó. ¿Qué es lo que sabes, realmente? Resonó una voz en su mente, un eco que congeló su sangre. Mientras tanto, las llamas azules comenzaron a apagarse lentamente, como si también esperaran su verdad. El momento había llegado, pero la limpiadora sabía que revelar su secreto significaría no solo exponer su dolor, sino también asumir las consecuencias de lo que eso significaba para todos. La pregunta flotaba en el aire, pesada como una sentencia. ¿Sería capaz de enfrentarse a su propio tormento? Y en ese instante, la habitación se sumió en un silencio ensordecedor, todos sus ojos fijos en ella, esperando ansiosos su respuesta. Porque lo que vendría después podría cambiarlo todo. Un escalofrío recorrió el cuerpo de la limpiadora mientras la multitud se hundía en un silencio expectante. Las llamas azules apenas chisporroteaban, como si reconocieran la gravedad del momento. Su corazón latía tan rápido que podía escucharlo, un tambor incesante que resonaba en su mente. Sabía que tenía que hablar, pero las palabras se amontonaban en su garganta como un nudo imposible de deshacer. Los rostros de la multitud eran un collage de desconfianza y expectativa. Algunos murmuraban entre ellos, mientras otros mantenían una mirada fija y temerosa, esperando la verdad que cada uno ocultaba en su propio interior. La limpiadora se preguntaba si era realmente el momento adecuado para liberar su secreto, ese peso que había cargado en silencio durante tanto tiempo. El chico apretó su mano con fuerza, rompiendo momentáneamente su trance. ¿Qué te impide hablar?, le susurró, sus ojos eran un océano de ansiedad. Todo el mundo está sufriendo aquí. Esto podría ayudar. Ella no sabía cómo admitir que su secreto no era solo suyo. Era el eco de un abandono, de un amor desgarrado. Era una sombra que había crecido a su alrededor, enredada con su vida en cada esquina de su existencia. La verdad le dolía, como una herida abierta que nunca había sanado del todo. Incluso yo, comenzó a decir, titubeando. Tengo algo que no puedo seguir ocultando. Hay partes de mí que están manchadas por el mismo miedo que ella siente. La multitud respiró al unísono, como si un viento gélido hubiese recorrido la sala. Ella sabía que en sus manos sostenía una chispa, una revelación que podría incendiar o iluminar. Cuando era más joven, conocí a alguien. Un hombre que me prometió un futuro brillante. Pero las cosas no salieron como esperaba. El amor que tenía por él se transformó en un laberinto de mentiras y secretos. Su voz, antes temblorosa, se fortalecía con cada palabra. Era un criminal, un hombre que arruinó todo lo que tocó. Hice todo lo posible por proteger a mi familia, pero su sombra siempre acechaba. Al final, fue mi propio hijo quien pagó el precio. La sala se sumió en un murmullo enloquecedor. La revelación de la limpiadora, lejos de traicionar a la madre, había creado un puente entre las heridas del pasado, conectando a todos de alguna forma. El chico la miraba con una mezcla de admiración y miedo, como si viera a su madre reflejada en ella. ¿Así que todo es culpa de un hombre?, preguntó alguien del fondo, su voz cortante como un cuchillo. ¿No se puede hacer frente a las decisiones tomadas? Era una pregunta justa, pero el peso del juicio hundió a la limpiadora en la duda. Había miedo también, un miedo profundo de que su verdad no fuera suficiente, que nunca pudiera redimir el daño causado. La ira y la desesperación empezaron a formarse entre la multitud, cada uno sintiendo el fuego de su propia historia reprimida. Es un ciclo, dijo la madre con firmeza, volviendo al centro de la atención. Las decisiones que tomamos son más que las sombras que nos persiguen. Podemos romperlo, haciéndonos responsables. Sus ojos desprendían una intensidad que podría atravesar el propio miedo. La limpiadora, tomando aliento, cerró los ojos. ¿Pero cómo podemos hacerlo? Todo está tan roto que creo que jamás volveremos a ser los mismos.
Un silencio abrumador se cernió sobre ellos una vez más. En ese instante, algo en el aire cambió. Un nuevo susurro se levantó entre la multitud, un susurro que parecía más bien un grito ahogado. Las llamas azules comenzaron a revivir, crepitando de nuevo con intensidad, como si estuvieran sujetando el aliento del tiempo. Pero hay algo más que no saben, resonó una voz detrás de la limpiadora, que cambió el rumbo de la conversación. Todos se voltearon, buscando al intruso, pero nadie esperaba la verdad que iba a desvelarse. La mirada del chico se endureció, el aire en la sala se volvió denso, y la tensión se palpaba como una cuerda tensa a punto de romperse. Nadie podría estar preparado para lo que estaba por venir, y la limpiadora sintió un escalofrío recorrerla. ¿Quién estaba dispuesto a romper el silencio y atraer la ira de lo desconocido? ¿Y qué revelaciones aún estaban escondidas entre los pliegues de sus memorias? La incertidumbre creció, enredándose con la expectativa, era el preludio de una tormenta que amenazaba con desbordar todo. La atmósfera estaba cargada de electricidad, los rostros de la multitud iluminados por la azulada llamarada de fuego mágico. La marcial entrega del chico había despertado secretos profundamente enterrados. La limpiadora sintió que cada mirada que giraba hacia ella estaba cargada de juicios, pero en el fondo, también había un eco de esperanza. Este es el momento de la verdad, pensó, temblando de nervios. Sabía que lo que estaba a punto de compartir podría cambiarlo todo, los murmullos crecían, ansiosos por saber qué más antepondría la noche. La voz resonante de la madre se alzó nuevamente. Deténlo. Hay algo más que debes entender. Los monstruos que temen no siempre son visibles. A veces se camuflan en la normalidad, dijo, su mirada penetrante fija en su hijo. El chico, atrapado entre su amor y su desconfianza, se sintió dividido. Sin embargo, la limpiadora no iba a dejar que el miedo le retuviera. Yo también tengo algo que decir, algo que he guardado demasiado tiempo. La multitud contuvo la respiración. La limpiadora respiró profundo, como si cada inhalación le otorgara coraje. Cuando yo era joven conocí a un hombre que me prometió amor y seguridad. Fui traicionada y no solo por él, sino por las decisiones que tomé. En mi desesperación, me vi obligada a tomar decisiones que nos pusieron a todos en peligro, una vida de miedo secreta y opresiva. El silencio se volvió pesado, como si el aire mismo retuviera la historia. La limpiadora sintió como las sombras dentro de ella se deslizaban a la luz. Mi hijo se convirtió en víctima de nuestros secretos, de aquellos a los que intentamos proteger al negar la verdad. Fue una carga, pero también un sacrificio que jamás quise que él llevara. La intensidad en el ambiente se volvió palpable. El chico, con lágrimas en los ojos, apenas podía asimilar lo que escuchaba, mientras la multitud comenzaba a murmurar, la revelación desatando una tormenta de emociones, culpabilidad, ira, liberación. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó el chico, su voz temblante con dolor. La limpiadora, sintiendo que su corazón se desbordaba de tristeza, no encontró palabras para responder. En su lugar, optó por un silencio que hablaba más que cualquier frase bien elaborada. Antes de que el caos pudiera reinar, el chico dio un paso al frente, alineando sus ojos con los de su madre nuevamente. Mamá. Todos cometimos errores, pero ahora es el momento de ser libres de esas sombras que nos dominan. No podemos dejar que el pasado nos consuma más. Las llamas azules palpitaban con fervor, iluminando el rostro de la madre, quien, finalmente, con la voz entrecortada, confesó, soy culpable, pero no por lo que hice, por lo que no hice. Debí proteger a mi hijo del horror que el mundo a veces representa. Pero eso fue tiempo atrás, argumentó el chico, su voz resonando en la habitación. Cada uno de nosotros puede cambiar. Este es el momento de liberarnos juntos, de decir la verdad, de enfrentarnos a esos que nos acechan. Las llamas aumentaron en vibración, respondiendo a su fervor. Atterly cautivada, la limpiadora vio cómo los rostros en la multitud pasaban de la incertidumbre a una renovada determinación. Uno tras otro, comenzaron a levantarse, cada confesión aportando combustible a la ardiente hoguera. No tengo miedo de decir que fallé,
dijo un hombre, con los ojos rizados por la culpa. He fallado también a mi familia. Al instante, el círculo de fuego brilló más intensamente como si cada palabra fuera un destello de liberación. La limpiadora sintió que el cambio se hacía inevitable. La madre, con el rostro empapado en lágrimas, finalmente se dirigió a la multitud. Cada uno de nosotros ha sido un prisionero de nuestras decisiones. Pero hoy, podemos encontrar la fuerza para comenzar de nuevo, reunirnos en el renacimiento de nuestras verdades. No hay más sombras a las que temer. Los murmullos se intensificaron mientras más y más personas compartían sus verdades, la luz azul brillando más intensamente. Era un fenómeno de liberación colectiva, donde el corazón de cada miembro giraba alrededor de la necesidad de sanación. La limpiadora, sintiendo una oleada de libertad, respiró profundamente. Lo que hemos ocultado no tiene el poder que le dimos en silencio, dijo. Hoy somos más que nuestros secretos. Somos luz, y la luz siempre vencerá. Con un último clamor, la multitud, ahora unida en su verdad, sintió que un peso se levantaba. La energía del lugar era tal que las llamas azules parecían envueltas en coros de esperanza, como un mantra fresco en el aire. A medida que compartían sus verdades y enfrentaban sus fantasmas, los espectros en la habitación se desvanecieron. Y así, en una noche que había comenzado en el horror, la comunidad encontró su camino hacia la sanación. El chico, al lado de la limpiadora y su madre, comprendió que el verdadero poder no radica en ocultar la verdad, sino en aceptarla y dejar que finalmente los uniera. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para reescribir su destino, y con eso en el corazón, abandonaron la mansión, sus miradas firmes y esperanzadas. La noche les pertenecía. Era un renovado amanecer. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si quieres más relatos sorprendentes como este, necesitas suscribirte ahora al canal. Dale like para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se unan a nuestra comunidad. No olvides comentar con tus reacciones y teorías sobre este desenlace, tus palabras son importantes. Y si hay alguien en tu vida que necesita escuchar esta historia, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos. El poder de la verdad nos une.